En la entrevista estelar de Encuentro Directo nos acompaña la noche de este sábado Pascal Peña Pérez, abogado y doctor en Derecho Internacional. Pascal, bienvenido. Gracias, Ramón. Un placer nuevamente estar aquí con ustedes. Un gusto recibirte. Gracias. Gracias, Pascal. Pascal, lógicamente, el tema internacional que anda turbulento es precisamente esta situación de, porque se han abierto tres frentes. Está Irán, Irak, está el tema también de Rusia, también con lo de la Franja de Gaza. Danos tu panorámica, tu opinión al respecto sobre esta situación. Mira, han estado pasando varias cosas, como bien comentas, y entre esas cosas que han estado sucediendo, en primer lugar, y se ha dejado a un lado el impacto económico que se ha estado sintiendo ya por las medidas económicas de Trump. Eso es lo primero. Recuerden que desde enero hemos estado, pues, el mundo, pues, sintiendo esto. Pero desde el viernes de hace ya, bueno, varios días, ¿verdad? Hace aproximadamente una semana, nosotros hemos estado tomando y viendo cómo Israel decidió atacar, eso es importante resaltarlo, decidió atacar supuestamente de manera preventiva a Irán. Y supuestamente digo de manera preventiva basado en información valiosa, confidencial, estratégica, de que estaba alimentando uranio para el tema de armas nucleares. Entonces, resultado de esto, se han presentado varias cosas importantes, porque, señores, recordemos que en el caso de Irán, Irán es un país muy poderoso porque tiene el control del estrecho de Hormuz, que es por donde pasa casi el 30% o un poco más del 30% del petróleo del mundo, y eso, señores, tendría un impacto importantísimo. Ya Irán ha dicho que podría tomar medidas de bloqueo. Entonces, nos hemos encontrado en estos días que Estados Unidos podría involucrarse en la guerra, y si esto sucede, pues entonces esta guerra tendría ya una connotación muy distinta. En el plano local, ¿qué impacto tiene esto? Evidentemente comenzando por la parte del petróleo. ¿Cuáles son las áreas que podrían verse afectadas ante este conflicto en los próximos meses? Porque sabemos que independientemente de que Israel e Irán han mantenido abiertas diferencias posterior a la creación de Israel como Estado en 1948 y el derrocamiento del entonces Shah de Irán, las relaciones cambiaron completamente. Entonces, a partir de ahí, ¿qué significa eso para República Dominicana en el corto plazo? Mira, tu pregunta es buenísima, porque a veces cuando vemos estos conflictos y solamente lo visualizamos a través de las redes sociales o la televisión. O la inmediatez. O la inmediatez, así es. Pensamos que no hay ningún tipo de impacto, y es todo lo contrario. El solo hecho de que Irán tiene el 30% o a través, del estrecho de Hormuz, pues pasa el 30% del petróleo. Esto implicaría precios más altos del petróleo. Esto implicaría a su vez una restricción eventualmente para todos los derivados del petróleo, entre ellos, por supuesto, lo que va a ser lo que es la gasolina. Y esto, señores, impacta entonces todo, porque impacta, si no hay gasolina o todo es más caro, el turismo se puede ralentizar, y evidentemente República Dominicana es uno de los países beneficiados, sobre todo en esta zona. El transporte de ciertas mercancías o ciertos commodities pueden también verse afectados. Entonces, ya lo decía ahorita, ya estamos en una especie de recesión que lo hemos estado viviendo, sintiendo, debido a las medidas que ha estado tomando Estados Unidos. Imaginemos que esto podría ser un jaque mate para la economía mundial. Ahora, Pascal, parece que en cierto sentido una escalada de ataques en ambos lados, pero ¿qué pasaría si entonces los Estados Unidos intervendría a Irán? Mira, si Estados Unidos interviene, Irán lo ha dicho claramente.
el efecto que eso va a tener va a ser exponencial. Y esto implica, y fíjense que de hecho en las redes sociales hemos estado viendo que se ha llamado a algunos a llevar la guerra santa. Recordemos que Irán es uno de los que ha apoyado a estos grupos como Hamas, Hezbollah y entre otros. Grupos que, como sabemos, han estado en la mira como grupos terroristas. Entonces, hacer o promover este tipo de ataques lo lleva a otros territorios. Y resultado de eso implicaría que también esta guerra que se ha querido evitar, nuclear específicamente, Irán podría entonces tener la justificación. Bueno, la justificación no podemos decirlo porque han habido acuerdos internacionales que han dicho claramente, o los países han acordado no uso de armamento nuclear, pero podría utilizarlos. Y esto sí es peligroso. Y lo más peligroso es también que hay países como el propio Irán que en realidad no tienen una regulación conforme a los estándares internacionales para asegurar que ese enriquecimiento de uranio sobrepase los límites de la energía nuclear. Así es. Por eso ahí entramos también en otra de las tantas aristas de esta problemática que involucra directamente también a la República Dominicana. Por ejemplo, en el caso de los aliados de Irán, en este caso en particular, ya bien mencionaste el brazo operativo del terrorismo con Hamas y otros tantos grupos que van alineados a la visión islámica yihadista. Pero por lo general caemos en el error de verlo lejos, geográficamente hablando, pero tienen aliados como Venezuela, que también está muy cercano a los intereses en República Dominicana. Partiendo de los aliados y no propiamente del país geográficamente, ¿qué podría pasar si un país como Irán tomase aliados en la región para militarmente hablar? Pudiese ocurrir un tipo de enfrentamiento. La República Dominicana en organismos internacionales ha votado en los conflictos de palestinos e israelíes y ha votado a favor de Palestina también, pero en otros casos de Israel. ¿En qué posición nos dejaría esto estando en el medio de un conflicto con aliados como Venezuela? Mira, tu pregunta es muy interesante. Desde la perspectiva diplomática, República Dominicana ha asumido una postura que ha promovido lo que es el uso de los buenos oficios, la solución diplomática de los conflictos. Al mismo tiempo, lo que ha hecho República Dominicana como otros países, de hecho, no de forma tan activa como países como España, que ha tenido un reconocimiento expreso de Palestina como Estado. Ahora, tú haces una pregunta, como te digo, sumamente interesante, porque si lo vemos desde la perspectiva militar y vemos el hecho de que países como Venezuela son países aliados a esta tendencia de países no alineados, vamos a denominarle así, y digo no alineados porque es un término que se utilizaba en la Segunda Guerra Mundial, vamos a decirle no alineados, ¿verdad? Que a fin de cuentas Rusia sí era parte, pero una visión de izquierda y que está enfocado en el comunismo y el socialismo. Así es. Fíjate que Venezuela, de manera particular, tiene capacidades militares, Sin embargo, la crisis que ha estado viviendo, más la crisis que se ha agudizado y que se estará agudizando en los próximos años debido a la limitante que se le ha puesto a Chevron de explotar de los yacimientos de petróleo. Recuerden que Chevron es una de las empresas petroleras que se encuentran en territorio venezolano y por la cual pues reciben fondos. Pues Venezuela ha estado percibiendo los efectos, los embates de la economía. Entonces, yo no creo que países como este, como Venezuela y otros, vayan a formar parte activa del conflicto armado. Ahora bien, yo sí creo que, como hablábamos hace un momento, esta llamada yihadista que se ha hecho a los creyentes podría generar ataques terroristas en diversos países, y eso sí es peligroso,
porque estaríamos viendo entonces que sin estructura formal estarían atacando, personas atacando por asumir una postura ideológica, estarían atacando diversos países, incluyendo hasta, Dios nos libre, República Dominicana. Incluyendo una perspectiva en castellano, porque de hecho hace apenas unos meses se detectó una célula terrorista en España que promovía la instauración del califato, porque esa es una de las premisas sobre las cuales sustentan estos brazos operativos del terrorismo. Y de hecho el llamado que hacían era una modalidad propia de estas culturas, solo que en castellano, para reunir adeptos en España. Y me llama la atención porque España, Venezuela y República Dominicana actualmente están bajo una investigación ampliada internacional por corrupción, precisamente por un triángulo de supuesta corrupción con el petróleo venezolano, porque sabemos que como tiene sanciones a nivel internacional, entonces se está investigando el vínculo que hay entre el gobierno de Pedro Sánchez con sus aliados en Venezuela y el crudo del petróleo que se refina aquí en República Dominicana con estándares diferentes al que se espera a nivel internacional, pero pasando por aquí para ellos cobrar eso al margen de esas sanciones, vamos a decir, brincar esas sanciones internacionales. ¿Has tenido alguna información sobre esa parte de esa vinculación o más bien ese triángulo y no de las Bermudas, sino de una corrupción abierta? Mira, tú acabas de dar la información que es una información muy importante y que hasta el momento no se tiene más que esto. Se está en un proceso de investigación. Y incluyendo a Rodríguez Zapatero como el eje que ha unido los 3 puntos del triángulo. Y ahí, hasta el momento, esa es la información que se tiene. Vamos a ver, porque de encontrarse estos vínculos tal como se está imputando, puede ser una situación muy delicada y funcionarios de diversos estados embarrarse. Ahora, Pacal, aparte de este conflicto, también parece que sigue la limpieza de Israel contra el grupo de Hamas, lo que es la Franja de Gaza y la invasión de Rusia contra Ucrania. El presidente Trump decía que resolvería en 24 horas. ¿Qué debemos esperar finalmente de estos conflictos? Mira, hablábamos ahorita fuera de cámara precisamente de esta situación que ahora, bueno, Irán e Israel se han convertido en el foco de atención. Sin embargo, estos conflictos, como muy bien comentas, Ramón, son conflictos que se mantienen todavía vigentes. Lamentablemente, ya se ha demostrado, en primer lugar, los conflictos no se pueden terminar en 24 horas. Y segundo, nosotros vamos a estar viendo todavía durante los próximos meses, hasta que no haya una solución tal vez diplomática, la continuación de estos ataques. Bien, Pacal, con tu permiso, el de los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con la entrevista estelar de Encuentro Directo. Estamos de regreso, Encuentro Directo, junto a nuestro invitado, el doctor Pascal Peña Pérez, abogado, doctor en Derecho Internacional y Nuevas Tecnologías. En el bloque anterior habíamos hecho un recorrido geopolítico en el marco de las tensiones que se atizan principalmente entre Irán e Israel y obviamente lo que eso significaría en el corto plazo para la República Dominicana y el sector del petróleo y todo lo que impacta a su vez. Sin embargo, hay otro punto más importante y es ¿por qué estamos hablando de guerra en tiempos donde tenemos tecnología, vías diplomáticas y otros tantos recursos que antaño no disponíamos y no habíamos escalado como al día de hoy los conflictos? Por ejemplo, podría ser esto un presagio, por ejemplo, de hablar de la paz para poder
por debajo hacer la guerra y alimentar como de costumbre la industria armamentística con el brazo operativo de la OTAN. Necesita que haya guerras porque si no, ¿a quién le vendemos las armas también? Porque la gente no se explica cómo es que un conflicto que no es nuevo, por ejemplo, entre Irán e Israel, ahora se escala a este nivel. Cuando también tenemos en el patio trasero el conflicto entre Ucrania y Rusia. Mira, nuevamente, Karina, haces una puntualización muy importante. Hay que resaltar, Naciones Unidas se conforma como resultado precisamente de conflictos bélicos, Segunda Guerra Mundial. Antes de eso, la Primera Guerra Mundial llevó a la conformación de lo que era la Sociedad de Naciones, también como solución a la Primera Guerra Mundial. ¿Estaríamos nosotros, y tal vez es una pregunta, la mayéutica de Sócrates, ¿verdad? Tal vez estaríamos hablando de una reestructuración de la comunidad internacional como la hemos visto hasta el momento. Es el resultado de la ineficiencia justamente de Naciones Unidas, del control que mantuvo, aún en una conformación democrática del Consejo de Seguridad, pero el control que han mantenido, sin dudas, los países clave, Estados Unidos, China, Rusia, Inglaterra y Francia. Los rostros de la hegemonía mundial, personas que no son democráticamente elegidos, no rinden cuentas, pero inciden en las democracias del mundo entero. Y esa incidencia es resultado también, y esto es importante entenderlo, porque tal vez Trump va a llevar a eso, es resultado también de que las instituciones internacionales se han sostenido sobre la base de los presupuestos de estos grandes países. Recordemos que todas estas grandes instituciones se sostienen sobre la base de los aportes que realizan estos países a partir de unos cálculos que se hacen en virtud del PIB. Trump ha insistido en que va a dejar de colaborar en la OTAN, tú que lo mencionabas hace un momento. Sánchez decía hace 2 o 3 días apenas que no va a aportar el 5% que le corresponde a la OTAN porque lo va a utilizar para defensa en España. Que estaba en un 2%. Así es. Entonces notemos que los países, y yo creo que la Unión Europea lo está valorando y lo está entendiendo así, debe jugar un rol protagónico en temas tal vez geopolíticos, de seguridad, armamentístico, para garantizar su seguridad y no depender de las reacciones tal vez de otros países, como lo estamos viendo con Estados Unidos. Entonces, el país, desde enero del 2025, está convulso. Puede ser que sí, que estamos viendo el uso tal vez o la incidencia de esta industria armamentística, pero yo creo que ha venido motivada también por una agenda muy clara, apoyada por el gran hermano, que en este caso es Estados Unidos. Israel no hubiera atacado a Irán, ni hubiera atacado de la manera que lo hizo a Palestina y la Franja de Gaza sin el apoyo de... No estaríamos viendo tal vez a un Putin que tiene una actitud tal vez más pausada y con la capacidad incluso de involucrarse en un conflicto internacional si Trump no se lo permitiera. No estaríamos viendo desde la perspectiva incluso también económica, sin dejar a un lado la importancia que puede tener o el impacto que puede tener en otros ámbitos, China. China, fíjense que no ha tenido un involucramiento directo en ninguno de los conflictos. Sin embargo, la Unión Europea ha empujado a una alianza más que estratégica, táctica entre China y Rusia. Exactamente. Entonces, fíjense cómo estaríamos viendo tal vez una nueva arquitectura de la comunidad internacional. Señores, desde lo económico, desde la seguridad, desde la geopolítica, se estaría entonces llevando a un mayor acercamiento con China. Esta política tal vez de silencio y la prudencia puede ser más impactante, en lo positivo me refiero, que este nuevo actuar de esta diplomacia reactiva y tal vez de un discurso, no quiero llamarlo violento, pero un discurso amenazante que se está escuchando desde la diplomacia estadounidense. Pacal, pero a pesar
de estas mismas presiones del presidente norteamericano Donald Trump, la Reserva Federal, en su reunión del pasado miércoles, decidió mantener su tasa de política entre 4.25 y 4.5%. ¿En qué medida esto pudiera afectar a la República Dominicana con la política monetaria del Banco Central? Mira, fíjate que entre ellos no se ponen de acuerdo. Trump pide que bajen las tasas, justamente para que la recesión económica no sea importante. República Dominicana en la actualidad ha mantenido también igual sus tasas. Si se mantienen estas medidas económicas a nivel internacional, República Dominicana puede verse afectada en temas de inversión, va a tener que tomar medidas incluso hasta de liberar, insisto, en su política monetaria, liberar capital para poder generar un poquito de actividad económica. Entonces vamos a estar viendo, insisto, en estas semanas lo que va a suceder con Irán, lo que va a suceder con Estados Unidos, y a partir de eso yo creo que República Dominicana podría necesitar tomar medidas económicas. Ahora bien, en el plano local, al margen de todo lo que geopolíticamente pudiera afectarnos de una u otra manera, hay una preocupación legítima en el pueblo dominicano con respecto a las finanzas, cómo se manejan desde el Estado dominicano últimamente, porque tenemos una escandalosa baja inversión versus, de manera paralela, la gran cantidad de préstamos millonarios y en dólares en que está incurriendo el país todas las semanas. Recordando, en un contexto previo, octubre de 2024, para ser más específica, de una reforma fiscal que fue supuestamente relegada, pero inmediatamente esto acontece, no hemos dejado de salir todas las semanas de onerosos préstamos, cada vez más. Y al día de hoy tenemos una deuda que ya está al 50% del Producto Interno Bruto. Y hemos recibido, posterior y previo a la reforma fallida fiscal, visita del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo se pueden conjugar estos elementos en un futuro a corto plazo en la economía dominicana? Baja inversión, préstamos cada semana millonarios. ¿Hasta dónde nos da la sábana? Mira, yo creo que esta pregunta se conecta muy bien con la que Ramón mencionaba hace un momento. Esperemos que no suceda, pero la inflación nos puede tocar la puerta. Resultado, muy bien lo comentabas, de esa reforma fiscal que se dejó a un lado, pero también resultado de las medidas estadounidenses. Y aquí quiero resaltar, recordemos que República Dominicana, por ejemplo, intentó a través de una modificación legislativa, por ejemplo, colocar impuestos a las plataformas digitales. Pero Trump, una semana antes o 2 semanas antes, había indicado que cualquier país que estableciera impuestos en contra de intereses estadounidenses iba a ser afectado. Entonces, de hecho, fue más específico por temas de libertad de expresión, porque sabemos, bueno, el propio Trump fue víctima, en este caso, de la censura por la libertad de expresión. Y básicamente lo que se procuró fue, en enero de este mismo año 2025, fue cuando se emitió un decreto desconocido para el pueblo dominicano que entraría en ejecución 6 meses más tarde para grabar esas plataformas digitales que son en el mundo entero y la República Dominicana incluida, las nuevas voces de la democracia tecnológica. Y es una forma también de asfixiar, porque económicamente, obviamente que se logra el mismo objetivo. Trump obviamente vela por sus intereses y en esta misma medida protege la libertad de expresión. Sí es, pero y quien sería afectado seríamos nosotros, los consumidores tal vez de esta clase media, que somos los que acudimos a esto, más impuestos. ¿Requiere la República Dominicana la reforma fiscal? La respuesta a esto es que creo que todo el mundo tiene claro de que se necesita una reforma integral, pero una reforma integral donde se sienten todos los actores en la mesa, que hayan concesiones y cesiones de aquellos grandes bolsillos, para que la República Dominicana pueda tener la capacidad de mantenerse en esta
capacidad económica de atraer inversión. Vamos a ver cómo actuamos y cómo reaccionamos durante los próximos meses. República Dominicana, y el temor que tengo es que aguantemos y que tal vez al final de este periodo presidencial es que se realice esta reforma fiscal y nos caiga a nosotros de sorpresa. Sí, porque cualquier cosa de Estados Unidos afecta a República Dominicana. Por supuesto, es el socio comercial más importante que tiene República Dominicana. Es él. Y a partir de esto, señores, la inversión, nosotros queremos atraer inversión, queremos convertirnos en un hub logístico de todo tipo. Para eso necesitamos tener las herramientas económicas, legales, suficientes. Sin una reforma fiscal, sin la capacidad de poder invertir, sin la capacidad de poder incentivar la inversión, esto no lo vamos a poder lograr. El asunto de eso es que si tenemos un endeudamiento sin límites de ninguna índole, mientras la inversión pública está en números rojos, claro, lo que hablamos ahorita, nos traga, y va a ser necesario una llamada reforma fiscal que no necesariamente sea un pacto fiscal, claro, como el que sí debe de ser, claro. Porque va a ser básicamente para recaudar impuestos y no para atender las falencias que han lamentablemente propiciado un sistema completamente complejo para el contribuyente dominicano, que al final cae y vuelve y recae en la clase media. Así es. Porque la clase alta, subvenciones, privilegios, alias privilegios de todo tipo, exoneraciones, pero la clase baja no puede, porque no tiene la posibilidad y tiene que ser subvencionado. ¿Quién paga los de arriba y los de abajo? La clase media. Es así. Y esa clase media, con cada vez que el tiempo pasa, entonces es menor. Se va reduciendo ese porcentaje de la clase media, de esa clase trabajadora. Me refiero aquí clase media, por supuesto, desde la perspectiva de los aportes. Correcto. Y luego tendremos más titulares, como el del presidente Luis Abinader celebrando que 1 de cada 3 dominicanos forman parte de Supérate, con ayudas sociales. Porque lamentablemente no podemos hablar de salir de la pobreza mientras estamos ingresando más dominicanos a la asistencia y dependencia estatal. Claro. Es contraproducente. Y lo correcto, a donde debe enfocarse cada estado, es justamente en tú llevar ayuda social. Esa es la responsabilidad del Estado. Sin embargo, esa ayuda social es para generar un espacio de igualdad que le permita superar esas carencias y a su vez pues autosostenerse, no depender del Estado y por supuesto del dinero que aporta la sociedad. ¿Para qué? Para ir enfocándolo a otros tipos de necesidades. Ni tampoco confundir que hay menos pobreza mientras más subvención se recibe del Estado, porque al contrario, es un claro indicador de que es un círculo vicioso de pobreza. Así es, así es. Pascal, tu opinión sobre esta, que también se habló mucho de lo que es la política migratoria, tanto de Donald Trump versus aquí la República Dominicana. Danos tu perspectiva. Mira, de forma general, hay que tener bien claro, los países son soberanos en el establecimiento de sus políticas migratorias. Yo creo que esto es un tema que es indiscutible. Ahora, la forma de aplicar esa política migratoria dependerá igual de Estado a Estado. Tanto Estados Unidos como República Dominicana han declarado como terroristas algunas bandas, ¿verdad? Y quiero que partamos primero de este tema. Esto, a mi parecer, es correcto, sobre todo, y aterrizando la República Dominicana, cuando representan un riesgo bastante claro, bastante latente para la seguridad nacional. 2, deben los estados pues promover una política migratoria respetuosa de los derechos humanos. Sí, esto es correcto, esto debe ser así. Sin embargo, tenemos que también tener muy claro que la protección de los derechos humanos conlleva también el respeto de las obligaciones que nacen para todos los ciudadanos, sean extranjeros o sean
nacionales. República Dominicana hasta el momento, y en estos días se ha salido en los medios de comunicación que se dio el primer picazo, la inauguración de los próximos 13 kilómetros de la frontera. Sé que es un tema que a Karina le gusta abordar y que podríamos estar discutiéndolo en un momento. Sí. Esto implicaría, por supuesto, pues la extensión de lo que es físicamente la seguridad, físicamente la seguridad de la frontera, lo cual debería venir acompañado también de tecnología y por supuesto de personal militar suficiente. Y sobre todo sabiendo que en Haití tenemos más que un vecino al lado adentro a propósito de esas bandas terroristas y financistas de ellos que son también catalogados como tales, menos en la República Dominicana. Ha sido un placer recibirte, Pascal, como de costumbre en este encuentro directo con la realidad de República Dominicana y el resto del mundo. Gracias. Gracias a ti, Karina. Gracias, Ramón. Pascal. Un placer siempre. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos a la rectica final de Encuentro Directo.